Hola amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa, deseando que tengan una excelente mañana, una excelente tarde, una excelente noche en el Señor, dependiendo de la hora en que nos esté escuchando, ya sea aquí en nuestro país, en nuestro bello país Nicaragua, o en cualquier parte del mundo. Bienvenidos, le habla siempre Denise Oviedo y estamos totalmente en vivo. Si nos escucha los martes por la mañana, estamos totalmente en vivo a través de la señal de Radio María Nicaragua y a través de la página El Esplendor de la Verdad en Facebook Live. Pues bien, ¿qué decir después de toda una semana mayor tan intensa que los que vamos a la iglesia hemos estado asiduos a la palabra del Señor, a los acontecimientos, a todos los ritos, al triduo pascual, a la palabra, a todas las celebraciones? Y hemos estado viviendo la semana anterior la octava de Pascua. O sea, estamos viviendo la Pascua que es el paso de la muerte a la vida, el paso de la esclavitud a la libertad, de la oscuridad a la luz. Esa es la Pascua que nos ha traído nuestro Señor con su resurrección. Pues bien, en el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. Los apóstoles encuentran el sepulcro vacío, no está ahí. Inmediatamente los que tienen fe dicen, ha resucitado. Pero bien, ante este acontecimiento, que lógicamente no es en sí una prueba directa, porque algunos dirán, como dice el Evangelio, que se habían robado el cuerpo del Señor Jesús. Entonces viene, no es una prueba totalmente directa, claro está, pero es el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Pero ¿qué fue lo que tuvo contundencia para que los apóstoles, para que los discípulos, para los que creyeran en la resurrección, dijeran, es cierto? Bueno, simple y sencillamente fueron las apariciones de nuestro Señor Jesús resucitado. Y ese es el tema de hoy. Vamos a hablar sobre los diferentes episodios donde Jesús se aparece resucitado y cómo Él viene todavía a hablarnos y se hace presente también en nuestra vida actualmente, hoy, en pleno año 2022. Y entonces nosotros vamos a tener el despertar de los ojos de la fe. Pues bien, de eso nos vamos, ¿verdad?, a referir en este tema de hoy. Las apariciones de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Un saludo a todos los que nos están sintonizando nuevamente, los que están en este momento conectados viendo el en vivo del Facebook Live del Esplendor de la Verdad, los que están escuchando a través de las bellísimas ondas de Radio María Nicaragua, y a los que nos van a ver después a través de este video o en diferido en las retransmisiones de Radio María Nicaragua, pues sepan que el Señor tiene una palabra para ustedes el día de hoy, un Señor que está resucitado. Un abrazo a Ligia Avilés, abrazos hermana. Estuvimos compartiendo hace poco en la fiesta de Jesús de la Divina Misericordia. Pues bien, decíamos que el hecho del sepulcro vacío fue el inicio, ¿no?, para que ellos comenzaran, los apóstoles comenzaran a creer en la resurrección. Pero muchos dudaron, claro, no creían. Es por eso que tienen que haber en el Evangelio estas cristofanías. ¿Qué es eso de cristofanía? Hemos escuchado teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es una revelación, una aparición de Dios en el Antiguo Testamento. Eso es una teofanía. Pero cuando hablamos de cristofanía, ¿a qué nos referimos? Porque Cristo, hecho hombre, lo podían ver, pero una vez que Él, después de su pasión, muerte y su resurrección, ya Jesús no era el mismo, su cuerpo no era el mismo, su cuerpo era resucitado. Y entonces las manifestaciones y las características de este cuerpo resucitado son distintas a la de un cuerpo
animado en el plano terreno. Es decir, tu cuerpo y mi cuerpo tienen características diferentísimas a las que tendrán nuestros cuerpos en el cielo. Nuestros cuerpos allá en el cielo van a ser resucitados, transformados, gloriosos, luminosos. ¿Y cómo podemos saber eso? Sencillo, viendo el testimonio de estas apariciones de Jesús, estas cristofanías, como dicen algunos especialistas. Pues bien, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 22, dice: Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Y Jesús le responde: si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada con Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los apóstoles le están preguntando al Señor: Señor, vos hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué Jesús se le muestra a los apóstoles, a sus discípulos, a sus seguidores y no al mundo? Bueno, sencillo, dice el Señor: si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. Es decir, que Jesús resucitado solo puede ser visto por los que creen. Solo puede ser visto por los que aman a Jesús. El resucitado solo puede ser visto por los que lo buscan. Y es lo que ocurre con las mujeres. En la mañana de la resurrección, las mujeres van en busca de Jesús, buscan a Cristo, lo andan buscando porque lo aman, lo anhelan. Y entonces ellas son testigos de la resurrección porque lo ven. Porque el mismo Señor dice: los que me buscan, los que me aman, pueden verme. Yo me muestro a los que me aman. Y es por eso que hay mucha gente que dice: pues yo nunca he visto a Dios, nunca he visto a Jesús. A mí me encantaría que Jesús se me aparezca. ¿Sabe por qué no se le aparece Dios? ¿Sabe por qué Dios no le habla a usted? Porque usted tiene poca fe. Porque usted no cree. Porque usted no le ama, no le busca. Pero la persona que cree, que escucha la palabra de Dios, es capaz de ver a Cristo mismo, porque Cristo está en su palabra. Cristo está en los sacramentos, está en su iglesia, está en la Eucaristía. Pero el que no tiene fe, no va a creer, no lo va a ver. Hay gente que se complica diciendo: ¿cómo es eso que podemos escuchar a Dios? Yo todos los días escucho a Dios, hermano. Sí, le digo sinceramente, yo leo el Evangelio del día diario y diario Dios me habla porque Él está vivo. Eso significa un Cristo resucitado. Está vivo, puede hablarme, yo puedo verlo, puedo escucharlo. Pero para esto se necesitan los ojos de la fe. Tener abiertos los ojos de la fe, porque los que no creen no van a ver nunca nada. Lamentablemente. Es lo mismo que pasó con los soldados, o los fariseos, o todos aquellos gobernantes, Pilatos, Herodes. Todos ellos no fueron capaces de ver. En el Evangelio no dice que se les apareció a ninguno de ellos. Jesús resucitado no se le aparece al que no cree, al que no ama, al que no tiene esperanza en Él. Y es por eso que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 642, la fe de la primera comunidad de creyentes se funda en los testigos de la resurrección de Cristo. Es cierto, debemos tener fe, y tenemos fe en esos testigos que dicen los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 22. Testigos de la resurrección, quienes vieron a Jesús. Lo vieron con sus propios ojos. No estaban alucinando. No es que fumaron algo. No, ellos vieron. ¿Y quiénes fueron los que lo vieron? ¿Quiénes lo amaban? ¿Y quiénes lo amaban?
El primero en verlo fue Pedro. Pedro. Y los 12. Estos que amaban. Bueno, en ese momento eran los 11. Recordemos que Judas no estaba. Pero ellos aman al Señor. Sufren por su ausencia. Y es por eso que Cristo se les aparece primero a ellos. Aunque algunos me van a decir, no es cierto. A la primera que se le aparece es a María Magdalena. Es cierto. ¿Y por qué se le aparece primero a María Magdalena? Porque Magdalena es la primera que va a buscarlo. Mientras los apóstoles estaban a capa caída, estaban con miedo, escondidos. María Magdalena andaba buscando a su Señor. No le importaba que tuviese miedo, no le importaba que la apresaran, no le importaba nada. Ella anhelaba a su amado, a su Señor. Cuidado, ahí comienzan esas teorías de que Magdalena fue esposa de Jesús. No, eso no es cierto. Magdalena ve en Cristo a su Dios, a su Señor. Y lo busca porque lo necesita. Ojalá y nosotros buscáramos así a Dios. Ojalá y buscáramos así a Jesús. Nosotros fuésemos como Magdalena. Ojalá. A ella se le aparece primero. Y después se le aparece a Pedro y a los 12. Cristo apareció 5 veces el primer domingo de Pascua. Si nos ponemos atención a estudiar y leer los evangelios a detalle. Bueno, algunos me van a decir, hermano, yo trabajo, no tengo el tiempo que vos tenés. Bueno, aunque no tengamos el tiempo, pero créanmelo pues. 5 veces se le aparece el primer domingo de Pascua. Pero Jesús se le sigue apareciendo a sus discípulos y les sigue enseñando, porque ya los discípulos comienzan a abrírsele los ojos de la fe. Jesús les enseña durante 40 días entre la Pascua y la Ascensión. Antes de irse, ascender. O sea, Jesucristo no resucitó y ahí nomás se fue al cielo. No. Queda 40 días apareciéndosele. Recordemos que previo a la Pascua fueron 40 días de preparación, la Cuaresma. Ahora nosotros de aquí, de Pascua, del domingo de Pascua, de resurrección, hasta la ascensión, hay otros 40 días. Y de igual forma tenemos que vivirlos intensamente hasta la ascensión. Porque el Señor nos sigue enseñando, nos sigue hablando. Así como a los apóstoles, cuando se les aparecía, Él les seguía exhortando, les seguía enseñando. Porque ahí ellos ya entendían cosas que antes no entendían. De repente a nosotros, a veces algo en la palabra de Dios no lo entendemos. Se nos complica. Algo del catecismo, está en chino, no lo entendemos. Pero cuando nosotros somos perseverantes y estamos ahí pendientes de la escucha de la palabra, el Señor nos da los dones para entender esa palabra. Y es por eso que Jesús está pendiente de los discípulos. Y los discípulos, recordemos que estaban, les decía, con miedo, escondidos, a capa caída, frustrados, llorando por el Señor que estaba muerto. Entonces, a veces cuando uno está frustrado, hay lágrimas escondidas. Se cierra y no es capaz de ver. Y a muchos apóstoles les pasó. A muchos apóstoles les pasó de que Jesús se les aparecía y todavía ellos dudaban. ¿Será que es el Señor?, decían algunos. Pues bien, vamos a hablar rápidamente de estas apariciones. Y San Agustín, en su libro, San Agustín tiene un libro que se llama La Armonía de los Evangelios. Y San Agustín ahí cataloga 10 apariciones de Cristo resucitado. 10. Cabe aclarar que dicen que fueron muchas más. Pero San Agustín cataloga 10 apariciones. Vamos a hablar rapidito de cada una. Primera aparición. Y ya lo habíamos dicho. Cuando Jesús se le aparece a las mujeres, cuando Él sale del sepulcro, María Magdalena y las santas mujeres venían a embalsamar el cuerpo de Jesús. Recuerden que no habían podido embalsamarlo porque ya era la Pascua y no se podía hacer nada. Entonces tuvieron que meterlo en el sepulcro y dijeron, ahí después, ¿verdad?, lo embalsaman y le echan los aromas, los aceites. Entonces, tempranito las mujeres fueron a buscar a Jesús.
Ahí iba Magdalena, buscando a su amado. Y ellas fueron las primeras en encontrar al resucitado. Esto lo vamos a ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, del 9 al 10. San Mateo 28, del 9 al 10. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: paz a ustedes. Y ellas, acercándose, se abrazaban a sus pies y le adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo. Vayan ahora y digan a mis hermanos que vayan a Galilea. Ahí me verán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor se le aparece a las mujeres. En cuanto las mujeres lo ven, se abrazan a sus pies. Y hay un elemento muy importante en este evangelio. Dicen que las mujeres le adoran. Al único que se le puede adorar es a Dios. ¿Qué está diciendo el evangelio? Que las mujeres reconocen y ven a Cristo resucitado y reconocen a Dios, se postran y le adoran. Esto es algo fundamental en el evangelio. Solamente el que reconoce que Cristo es Dios se postra y le adora. Y en los evangelios, en la vida pública de Jesús, muy pocas personas reconocían que Jesús era Dios. Eso se confundían. Hay gente que decía, ¿es o no es? Los que estaban casi seguros y por eso se postraban y pegaban gritos y alaridos de miedo eran los demonios. Ellos sabían, ahí estaba Dios. Pero a nosotros nos cuesta. Los diablos creen más en Dios que nosotros, hermanos. Así estamos. Porque cuando nosotros reconocemos, si realmente reconocemos que Jesús está en la Eucaristía, nosotros llegáramos de rodillas desde la acera de la iglesia, comenzáramos de rodillas a caminar hasta llegar al sagrario. Pero no ocurre eso. Nosotros llegamos a nuestras parroquias y entramos como que entramos a cualquier salón. Vamos a las capillas y como que Cristo no estuviera ahí. Nos falta fe, hermano. Eso es lo que nos hace falta. Desde el día de la resurrección, Jesús ha trascendido a la vida gloriosa. Y es por eso que quiso aparecérseles a sus apóstoles, a sus discípulos en varias oportunidades. Primeramente para convencerlos de que Él estaba vivo y que su nueva condición no era una vida disminuida. No era de que era un fantasma, no era que era una aparición borrosa de esas ahí de paranormal. No. Jesús se les presenta en cuerpo, sangre, alma, divinidad a los apóstoles. Se les presenta para mostrarles que Él ya está en la plenitud de vida. Él está ya transfigurado. Recuerden que Jesucristo antes de su Pascua se había transfigurado delante de algunos de los apóstoles. Y aquellos quedaron anonadados. Muchos tenían miedo. Dicen que después de eso, los apóstoles como que les tenían miedo a Jesús, que estaban como esquivos, porque imagínense, tener a Dios al lado. Los apóstoles no eran capaces de comprender eso, y muchos les valía. Judas hasta lo vendió, no sabía que tenía a Dios al lado. Pero ahora Jesús transfigurado, resucitado, su cuerpo se les aparece luminoso para consolarlos. Pero aún así, los apóstoles, muchos de ellos dudaron, ¿sí? Y podemos verlo en las siguientes apariciones. Ya hablamos de la primera aparición, la aparición a las mujeres. Segunda aparición, según cataloga San Agustín, se da en el Evangelio, se describe, mejor dicho, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16 del 9 al 13. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que habían echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habrían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que Jesús vivía y que había sido visto por ella, no creyeron.
Después de esto, se apareció Jesús bajo otra figura a 2 de ellos que iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco esos creyeron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermano, qué duros somos de corazón. Qué bárbaros los apóstoles, algunos diríamos. Qué bárbaros ellos. No, bárbaros nosotros también. Los apóstoles estaban tan cerca de Él, pero no creyeron cuando Jesús resucita. Cuando Magdalena llega y dice, el Señor es resucitado. Algunos decían, no, no es cierto, si está muerto y llorando. No es cierto, no nos engañen. A veces nosotros creemos que tenemos un Cristo muerto y lloramos por eso, nos lamentamos. No creemos que Él está vivo. Si nosotros realmente creyéramos que tenemos un Dios vivo, maravillas se harían en nuestras vidas. Por eso es que a veces vivimos llorosos, cabizbajos, tristes, deprimidos. Hermano, un cristiano no puede estar deprimido. Es que la crisis, hermano, pueden haber crisis, pueden haber problemas, pero no por eso podemos estar deprimidos. No tenemos por qué estar así. Tenemos un Cristo vivo, resucitado, y la fuerza de su resurrección nos da vida, nos da fuerza, fortaleza, ánimo para seguir. No podemos vivir pensando solamente en la leche derramada. Es que viendo el futuro negro, es cierto, el futuro está negro, pero la luz de Cristo lo ilumina. Y es ahí donde nosotros vivimos con el resucitado. Que no nos pase como los apóstoles, que algunos lo miraban y no creían, lógicamente. A los que aman menos, los que amaban menos a Jesús, les costó más creer. Los evangelios, lejos de mostrarnos a una comunidad en éxtasis místicamente, ¿verdad? Cualquiera diría, el Señor se fue y ellos quedaron como místicos, abstraídos en la oración. ¿Qué va a hacer? Los apóstoles, la iglesia primitiva, estaba con miedo, escondidos. Cállense, no hagan bulla, quedémonos aquí calladitos porque nos pueden apresar. Llorando algunos ahí, lágrimas, ahí sollozos. Así estaba la primera comunidad. Estos que habían vivido con Jesús tenían miedo, estaban asustados, no le creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro, estaban desanimados. A veces nosotros podemos estar desanimados por tantas cosas que suceden, los problemas que tenemos en la casa, problemas económicos, los problemas con nuestros hijos, los problemas en el trabajo, en el país. Todas esas cosas nos cargan y nos desaniman. Pero no podemos permitir, hermanos, que nos depriman. No podemos permitirlo. Jesús por eso se les sigue apareciendo. Muchos de ellos no pasaban de eso, no entendían que ahí estaba Cristo resucitado. Entonces por eso Jesús se sigue apareciendo. Tercera aparición. Pedro es privilegiado porque recordemos que Pedro es el primer papa. Pedro es quien tiene que confirmar a nosotros, los demás creyentes. Entonces, él ve al resucitado antes de los demás. ¿Y quién dice que Pedro lo vio? Ojo, la primera en verlo es Magdalena, pero después tuvo que haber sido Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque vemos que Pedro tiene que confirmar la fe de los demás. ¿Cómo Pedro va a confirmar la fe de los demás si él no tiene fe? El Papa es el primero que debe tener fe. Hay unos bárbaros ahí que andan diciendo que el Papa es hereje, ¿no? Los herejes son ellos. El Papa es quien nos confirma en la fe. Si no, ¿quién? Es el vicario de Cristo. Con sus problemas, negó a Jesús. Tenía su particularidad, sus apasionamientos, era colérico, lo que sea, pero era el primer Papa. Y Jesús se le aparece. ¿Y quién dice esto? Ahí está, la Biblia lo dice. San Pablo lo confirma en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 5. Se le apareció primero a Pedro y después a los 12. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Sí, así es. Aunque algunos no quieran, Pedro, el primer papa. Y sobre el testimonio de Pedro es que los demás creen después. Imagínense qué importante es esto. No creían, pero cuando dijeron, dicen que Pedro lo vio. Entonces muchos dijeron, pues sí es cierto, creemos. El testimonio de Pedro fue importantísimo. ¿Quién fue el primero que se levanta aquella mañana de Pentecostés en hablar del Señor Jesucristo ante toda aquella gente? Fue San Pedro, el primer papa. Y esa mañana de Pentecostés, ¿saben cuántos se convirtieron de romplón con la predicación de Pedro? 3,000. Todos se convirtieron. Y se siguieron llenando, llegando, porque la noticia de un Cristo muerto y resucitado era trascendente. Y le creían a Pedro. Es verdad, decía la comunidad. San Lucas, capítulo 24, versículo 34. Lucas 24, 34. Es verdad, exclamaba toda la comunidad. El Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón Pedro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es que eso es garantía. Nuestro Papa es garantía de fe en la Iglesia Católica. Digan lo que digan. Peleen lo que peleen. Cuarta aparición. Esta aparición es bellísima. Cuando Jesús se le aparece a los discípulos de Emaús. San Lucas capítulo 24 versículo 13. Estos discípulos que venían de Emaús eran Cleofás, que era el esposo de María. Ojo, no es María nuestra Madre Santísima, era María la madre de Santiago y José. Y este Cleofás venía con un compañero, volvían del trabajo. Recordemos que estos eran discípulos del Señor y caminaban con el Señor, pero una vez que Jesucristo es apresado y es crucificado, todos salieron corriendo, lo dejaron solo. Y cuando se dan cuenta que lo asesinan en la cruz, entonces ellos regresan a sus vidas habituales, tristes, sin esperanzas. Después, así con Jesús muerto, murieron sus esperanzas de libertad, de gozo, de alegría. Y entonces ellos venían del trabajo para la casa y venían hablando. Mira, hombre, ¿qué nos pasó? ¿Cómo creemos? ¿Cómo fue posible? Si andábamos con el Señor y era el rey de Israel, Él iba a gobernar y nosotros con Él, y miren, y lo matan. Venían a capa caída, tristes, fracasados, porque a veces nos sentimos así, fracasados. Estos discípulos de Emaús se sentían fracasados. Hermano, muchas veces las cosas no nos salen como nosotros queremos. Nosotros diseñamos las cosas, hacemos cálculos, hacemos números, rayamos el cuadro, como decimos, y a veces las cosas no nos salen como queremos. Y nos frustramos. Porque a veces nosotros nos empeñamos en que nuestros diseños y nuestros pensamientos sean y se materialicen a como nosotros queremos. Y cuando eso no sucede, nos frustramos. Es como cuando vas al matrimonio y en tus pensamientos y en tus sueños visualizas una Alicia en el País de las Maravillas, y cuando ves que el matrimonio no es solamente Alicia, el País en las Maravillas, entonces te frustras. Cuando comenzás a trabajar y estás emocionado porque voy a comenzar a trabajar, a ganar mi dinero, y te encontrás con que la vida laboral es desastrosa. Y al mes ya no querés más seguir trabajando. O lo mismo te sucede cuando estás estudiando una carrera o practicando un oficio. Y entonces a veces nos frustramos cuando nosotros pensamos en algo de una forma, pero no sucede como tal. Eso le pasa a estos discípulos. Estos discípulos venían en capa caída. Y entonces se le aparece Jesús en el camino. Y en el camino les viene hablando de las Escrituras. Jesús lo que hace es
hacerle una liturgia eucarística, una liturgia de la palabra y una liturgia eucarística. La liturgia de la palabra primeramente cuando le habla de los leyes y los profetas, es decir, les habla de la Biblia, la lectura. Y después cuando llegan a la casa y se queda con ellos y se sienta a la mesa y parte el pan, la liturgia eucarística, les celebra una Eucaristía. Y en esos momentos ellos se les quita la venda de los ojos y ven que es el Señor. Hermano, en cada Eucaristía Jesús resucitado se nos aparece. ¿Cómo es eso? Yo en cada Eucaristía nada más veo al Padre y a los hermanos que ya me aburren. Es que usted nos ve con los ojos de la fe. Nosotros no vamos a misa a escuchar el espectáculo de las voces, de los instrumentos, de lo bonito que habla el Padre. No. Nosotros no vamos a eso, a la Eucaristía. Nosotros vamos a encontrarnos con un Dios vivo, que como los discípulos de Maús dicen, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Hermano, ¿no arde su corazón en cada Eucaristía cuando proclaman las palabras del Señor y nos llena, nos toca esa palabra? No me pasa a mí, hermano, algunos dirán. Tenemos entonces que fortalecer nuestra fe para poder vivirla. Bien, en estos momentos Radio María Nicaragua va a hacer un corte musical para que descansen un rato de mi voz y después del canto vamos a retornar nuevamente al programa. Los que están conectados en Facebook Live, quedamos todavía aquí. Voy a aprovechar para saludarlos y platicar un poco con ustedes. Así que vamos a hacer el corte hasta la señal allá en Radio María Nicaragua. Bien, para los que estamos conectados todavía en el Facebook Live, es muy importante de que en este tiempo de Pascua nosotros dispongamos nuestro corazón a estar con el Señor. Estar con el Señor. Porque a veces nosotros, después de Semana Santa, como otra vez como que nos perdemos. Como que ya pasó Semana Santa, ya cumplimos. Y entonces nos vamos. Vamos a saludar a Marta Saavedra. Dios te bendiga, Marta. Siempre pendiente de los programas del Esplendor de la Verdad. Dios te bendiga abundantemente. Vamos a saludar también a Cristina Sosa. Bendiciones, Cristina. Dios te bendiga a vos y a tu familia. Gracias por estar siempre pendiente, escuchando también Radio María Nicaragua y pendiente de la palabra del Señor, que eso es lo más importante. También saludamos a Ivanol Martinelli. Bueno, pienso que así se pronuncia, Ivanol Martinelli. Bueno, no sé, ¿es varón o mujer? No sé. Primera vez que nos escribe. Un saludo, hermano o hermana. Dios te bendiga abundantemente. Pues que esta palabra del Señor esté llegando a tu vida y te llene enormemente. Les decía que después del Domingo de Resurrección celebramos la semana pasada la octava de Pascua. Es decir, cada día de la semana se celebraba como que si fuese el Domingo de Resurrección. Por eso se canta el Gloria. Qué bellísimo, ¿no? Y hace poco celebramos, es varón, dice. Dios te bendiga, Iván. Iván, entonces, ¿te llamas Iván? Iván, es que dice Ivanol. Es que como ahora hay seudónimos, ¿verdad? Bueno, siempre a veces me confundo. Bueno, un saludo y un abrazo en el Señor. Pues bien, entonces, les decía que ahorita, este domingo, el segundo domingo de Pascua, celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. Bellísimo, ¿no? Ojalá hayamos ido a nuestras parroquias y que estemos también nosotros pendientes de cada acontecimiento en nuestra iglesia. Ahorita ya nos estamos preparando, ya entramos en el tiempo de Pascua, que nos enrumbamos a la ascensión del Señor dentro de 40 días y a los 50 días Pentecostés. Pentecostés. Que al final voy a anunciar que ya a partir de la próxima semana comenzaré a dar charlas de Pentecostés, es decir, charlas sobre el Espíritu Santo. Va a ser una línea de charlas que van a llevarnos hasta el día de Pentecostés, a esa gran fiesta de la iglesia, la venida del Espíritu Santo. Pues espero
que estén pendientes. Ya saben de que todos estos videos quedan grabados en la página del Esplendor de la Verdad, o si lo ven a través de Radio María Nicaragua. Ok, saludos. Iván dice, amén hermano, igual para usted y demás integrantes de Radio María. Claro que sí. Carla González, Dios los bendiga a usted también. Bendiciones, Carla. Dios te bendiga enormemente. Gracias por estar pendiente de las transmisiones. Gracias también a los que nos van a ver, les decía, a través de estos videos. Muchos están en sus trabajos y de repente no pueden ver en vivo el video o escuchar en vivo la radio. Entonces, imagínense cómo pensamos en ustedes que este video queda grabado en la página y usted puede verlo y compartirlo las veces que quiera después. De igual forma, Radio María Nicaragua hace retransmisión de este programa, nada más que lo hace por las madrugadas, así como a las 1 o 2 de la mañana. Pues bien, en este momento estamos retornando a la señal, con la señal de Radio María Nicaragua, y estamos hablando sobre las apariciones de Cristo resucitado. Ya hemos visto las primeras 4 apariciones según el catálogo de 10 apariciones de San Agustín, ¿sí?, en su libro La Armonía de los Evangelios. Pues bien, quinta aparición. A varios de los discípulos se les aparece en Jerusalén cuando Tomás no estaba presente. Miren, hay dos partes, y esto sucede en el Evangelio de la Divina Misericordia del domingo, segundo domingo de Pascua. Vimos que primeramente Jesús se les aparece a los discípulos cuando no estaba Tomás, y después se les vuelve a aparecer cuando estaba Tomás. Es particular esto. Les decía que eso se da en la sexta aparición, que es el domingo de la Divina Misericordia. Entonces, en la quinta aparición es cuando están los discípulos, pero no está Tomás. Ese es en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19. Dice, estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Las puertas están cerradas. Pero Jesús entra, se le aparece, porque Cristo resucitado es capaz, su cuerpo glorificado, es capaz de traspasar paredes. Él ya no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Es importante esto. Por eso es que Él puede traspasar paredes, hermano. ¿Y nosotros vamos a hacer eso? También. Cuando resucitemos, sí. ¿Oyeron? Todavía no. A los que quieran escribirnos, se nos había olvidado, pueden también escribirnos al WhatsApp de Radio María. Es el 8590-1457. 8590-1457. Usted escribe el WhatsApp, manda su mensaje a Radio María y Radio María, pues aquí lo compartimos y lo leemos, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, cualquier comentario. Eso sí, solo texto, audio no. Estamos en el live, todavía no sé cómo hacer eso, pues para escuchar audio por este medio. Si alguien me asesora en eso, ¿verdad? Pero yo tengo entendido que no se puede, así que solamente textos. Pues bien, decía que entonces la quinta aparición es la aparición cuando no está Tomás. Y la sexta aparición son 8 días después. Y es cuando está Tomás, ¿verdad? Y ahí está el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 24 a 29. Y dice, estaban otra vez en casa los discípulos y Tomás estaba con ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y es ahí donde vimos el Evangelio que Tomás, cuando primero llega el Señor y no estaba Tomás, no sé qué andaba haciendo Tomás, pero él no estaba. Cuando los discípulos le dicen, se nos apareció el Señor, estuvo aquí. Y el Tomás dijo, mentira, me están engañando, no es cierto, si estaba muerto. ¿Cómo no, Tomás, creernos? Pero Tomás, incrédulo Tomás. Hay muchos Tomás, ¿verdad?, en nuestra iglesia. Tomasitos y tomasitas. No creen. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús se les aparece nuevamente ya cuando estaba Tomás. Y le dice, vení para acá vos, Tomás, vení. Toca los huecos de mis manos, los huecos que habían dejado los clavos. Toca el costado, donde el traspasado por la lanza. Mete la mano. Tomás metió la mano, tocó la carne del Señor. Y en ese momento dice, se arrodilla, se postra, lo adora. Señor mío y Dios mío. Hay algunos que nos cuesta creer.
cuando hay muchas frustraciones, cuando hay muchas cosas que te han salido mal, Dios abre su corazón, abre el costado de su corazón, toma tu mano y la pone en su costado, porque Él siente con tu carne, tú puedes sentir con su carne. Y es lo que pasa en cada Eucaristía. Nosotros podemos sentir la carne del Señor en nuestros labios cuando comemos su cuerpo. Y Él se hace uno con nosotros. De igual forma, el Señor nos busca siempre. Y eso es lo que sucede con la imagen de la Divina Misericordia. Él muestra su costado abierto y de Él salen los rayos de sangre y agua que nos limpian, nos purifican. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. No seamos incrédulos, hermanos. Creamos. Muchas cosas nos pasan a nosotros porque no creemos. Somos hombres y mujeres de poca fe. Si tuviéramos más fe, camináramos más derecho, llegáramos a nuestro fin, pero a veces nos cuesta. Séptima aparición. Se da cuando Jesús se les aparece en el lago de Tiberíades. Evangelio según San Juan, capítulo 21, del versículo 1 al 14. Nuevamente se apareció Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor se les sigue apareciendo. ¿Y cuántas veces se les iba a aparecer? Las veces que sean necesarias para que creyeran. Así es Dios. Dios nos busca, Dios nos llama. A través de su palabra, a través de un consejo de un hermano, a través de la homilía de un sacerdote, a través de un acontecimiento, a través de la enfermedad, de la crisis, del dolor. Dios nos llama. No seamos duros de corazón. Muchos apóstoles eran duros de corazón. Octava aparición, cuando se da en la montaña de Galilea. Esta es ya una de las últimas ya. Dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 28 del 16 al 20. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué triste esto. Ya el Señor se está casi que despidiendo. Han sido 40 días donde se les ha aparecido y recontraaparecido. Hay algunos que ya en su corazón tienen al Señor, se postran y le adoran. Pero dice el Evangelio, pero algunos, sin embargo, todavía dudaban. A veces estás yendo a la iglesia, estás en comunidad, te confesás, comulgás, haces rosario. A veces haces tantas cosas, pero dudas. ¿Por qué dudas? Esto hiere el corazón de Jesús. Eso le dijo el Señor a Faustina en su diario, cuando ella escribió en su diario, que el Señor Jesús le hiere cuando nosotros dudamos de su amor, que dudamos de Él. No sigamos hiriendo el corazón de Dios. Creamos. Novena aparición. Por último, estando a la mesa, los 11 discípulos se les apareció y les reprendió por su falta de fe y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eso pueden leerlo en San Marcos, capítulo 16, versículo 14. Ya estando a la mesa se les aparece, ellos están compartiendo el pan, se les aparece, pero los reprende. ¿Por qué? Porque tienen falta de fe. El Señor nos reprende. En cada Eucaristía el Señor nos reprende porque somos faltas de fe. Porque somos duros de corazón. Última aparición y décima, según el catálogo de San Agustín. La décima aparición fue el mismo día cuando ya no estaba sobre la tierra. Es decir, cuando Él es elevado, levantado en la nube, es decir, el día de su ascensión al cielo. Esa fue la última aparición y la pone como décima y última San Agustín. San Marcos, capítulo 16, del 15 al 20.
Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Más adelante dice: después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos por su parte salieron a predicar por todas partes. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vayan y anuncien la buena nueva. El Señor asciende al cielo, pero nos deja una misión, a usted y a mí. Nosotros somos discípulos del Señor. Vamos a predicar por todas partes. ¿Y dónde comenzamos, hermano? Comencemos en la casa, en nuestro hogar. Ahí es donde tenemos que comenzar a predicar, a dar testimonio de esta buena nueva, que Cristo ha resucitado y que ha vencido la muerte y que viene a vencer también tus enfermedades, tu dolor, tu depresión, tus problemas, porque es un Dios que nos busca, que nos ama y que quiere estar con nosotros, acompañándonos en todo momento. Dice que el Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que le acompañaban. ¿Sabe por qué nosotros no vemos milagros? Hoy, en pleno siglo XXI, año 2022, porque tenemos falta de fe. El Señor nos acompaña, pero tenemos que ser humildes y decirle: Señor, aumentanos la fe. Ya para terminar, Santo Tomás de Aquino dice que así como Juan admite que no todas las cosas fueron escritas, dice Santo Tomás de Aquino que el Señor Jesús los visitó con frecuencia un montón de veces. O sea, se les apareció un montón de veces antes de ir al cielo. De seguro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que San Agustín cataloga 10, por así decirlo, episodios del Evangelio, pero han de haber sido muchos más. Pedro ha de haber tenido conversaciones íntimas con Jesús resucitado y cada uno de los apóstoles. Jesús les ha de haber dicho cómo tenían que hacer para llevar a cabo toda esa misión y cómo construir la iglesia de Cristo, su iglesia. ¿Cómo iba a ser todo en un futuro? Claro que sí. Y San Pablo nuevamente también afirma de que este es un hecho que no solamente sucedió en la mente y místicamente, porque algunos creen que la resurrección fue algo místico, que solamente lo vieron con los ojos de la fe nada más. Sí, pero físicamente lo vieron también. ¿Y quién dice? Bueno, San Pablo da testimonio. 1 Corintios 15, 6 al 7. Se apareció a Cefas, es Pedro, y luego a los 12. Después, dice San Pablo, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros ya se murieron. Luego se apareció a Santiago. Más tarde se le apareció a todos los apóstoles. Y en último término, dice San Pablo, se me apareció también a mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En un momento se le apareció a 500 personas. Imagínense, el Señor Jesús se le aparece porque Él está presente, Él está vivo. Y hoy a vos se te puede aparecer en tu vida, en tu hogar, en donde estás. Solamente hay que invocar al Señor. Él está con nosotros. Él no nos abandona. Él ha dicho: yo estoy con ustedes todos los días antes del fin del mundo. Pues bien, hermanos, un gusto haber estado con ustedes. Solo anunciarles que en los próximos programas vamos a tener una serie de catequesis del Espíritu Santo, ya preparándonos para Pentecostés. Así que ya aquí el martes que viene, al siguiente martes, vamos a tener, creo que son 5 o 6 charlas del Espíritu Santo. Así que vamos a estar pendientes. Gracias por estar escuchando siempre Radio María, por estar pendientes del en vivo en la página El Esplendor de la Verdad. Que el Señor los bendiga, nuestra Madre Santísima les proteja y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.